Estados Unidos no cumple con el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, generando una fuerte reacción por parte de Rusia en un discurso histórico dirigido por el presidente Vladimir Putin. Calificó a Estados Unidos como irresponsable y afirmó que mientras Rusia ha cumplido el tratado, Estados Unidos no lo ha hecho. Veamos el siguiente reporte. Discurso histórico contra Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado un mensaje contundente al mundo. Un ultimátum que sacudirá los cimientos del establishment estadounidense. Su intervención en la Junta Directiva Ampliada del Ministerio de Defensa ruso ha dado la vuelta al mundo. Pasó hace unos minutos. No fue solo un discurso, sino una declaración de intenciones que reafirma el lugar de Rusia en el tablero geopolítico mundial. Putin se ha referido al desarrollo de armas de ataque terrestres de alta precisión por parte de Estados Unidos, con alcances que superan los 5.500 kilómetros. Estas armas, anteriormente prohibidas por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, representan un cambio dramático en la seguridad global desde que dicho tratado fue rescindido por iniciativa de Estados Unidos. Putin fue claro al respecto. Hemos afirmado repetidamente que la ruptura de este tratado tendrá consecuencias negativas para toda la seguridad global. Pero al mismo tiempo, hemos enfatizado que no desplegaremos misiles de alcance intermedio y corto hasta que armas estadounidenses de este tipo aparezcan en cualquier región del mundo, comentó en una clara advertencia. Esta declaración no solo reafirma el compromiso de Rusia con la estabilidad global, sino también subraya la hipocresía de Estados Unidos al rescindir unilateralmente acuerdos que garantizaban un equilibrio militar. Ahora Rusia se prepara para levantar sus propias restricciones voluntarias si Estados Unidos decide desplegar estos sistemas. En palabras de Andrei Pinchuk, coronel de reserva y analista político, todo lo que sucede en la esfera pública puede percibirse exclusivamente a través del prisma de los mensajes informativos y de la creación de condiciones para negociaciones. Este discurso no es solo para el público interno de Rusia. Es una declaración destinada a resonar entre las élites políticas estadounidenses, los aliados europeos y, por supuesto, los ucranianos. Putin también abordó las acciones provocadoras de la OTAN. La alianza militar occidental está aumentando su gasto militar y reuniendo grupos de fuerzas de ataque cerca de las fronteras de Rusia. Una amenaza directa que no pasará inadvertida. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás hoy? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios de Prensa Alternativa que nos acompañan. Nuevamente Putin nos da un discurso memorable, del cual Washington y Occidente en general deberían tomar nota, pero bueno, lamentablemente sabemos que seguramente no va a ser así, ¿no? Como hemos venido reiterando, más bien tratan de buscar traspasar las líneas rojas puestas por Putin, como para calentar un poco más la situación y llevar todo esto al límite. Sí, es correcto. Y además un tema que compete a toda la humanidad, el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, un acuerdo histórico que fue firmado en 1987 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y pues este tratado marcó un hito significativo, Nancy, en el control de armas nucleares y la reducción de tensión durante la Guerra Fría. Pero, pues, como lo relata el video, intenta entonces Washington poner reglas que no cumple. Así es, y además va quebrantando y rompiendo todos los acuerdos que durante años mantuvieron en paz, mantuvieron en equilibrio a todas las potencias, ¿no?
porque recordemos que al final toda esta escalada en la que se ha venido enfilando Occidente tiene que ver con la sistemática, el sistemático rompimiento de acuerdos. Por ejemplo, acordar la no inclusión en la OTAN de ciertos países, caso por ejemplo Finlandia. Todo esto representa acuerdos que se habían logrado establecer en la posguerra fría, pero que posteriormente han sido rotos por parte de Occidente, desembocando en la situación que tenemos actualmente, pero además no solamente desembocando en esta situación, sino que además amenaza con que se siga escalando en el conflicto. Esto es lo que ha venido haciendo Estados Unidos, y el rompimiento de este acuerdo implica un paso más en este sentido, ¿no? O sea, es una política sistemática para quebrantar todos los espacios que habían permitido el equilibrio, y desembocar será en la guerra, en el caos, en el desorden, que era lo que se había querido evitar durante años. Sí, además que, bueno, Estados Unidos viene trabajando desde 2019 en este caldeo, en estas tensiones, en estos enfrentamientos, ¿no? Porque en 2019 justo Estados Unidos anunció su retirada unilateral de este tratado, citando, bueno, violaciones por parte de Rusia, inventándose una excusa como siempre, sin pruebas además, porque acusó a Rusia de violaciones al tratado, pero nunca presentaron ni una sola prueba contra Rusia. Por supuesto, estas acusaciones en su momento Rusia las descartó, las negó, y posteriormente Rusia entonces también se retiró del acuerdo, produciendo así entonces la disolución de este tratado, ¿no? Pero esto ha generado escaladas de tensiones que posteriormente se vieron entonces reflejadas en una nueva carrera armamentística, en misiles de alcance intermedio, que ha revivado entonces viejos conflictos históricos. Y en este sentido, pues Estados Unidos ha venido trabajando, Nancy, para tratar de desencadenar conflictos en ciertas regiones claves, y bueno, lo logró en Ucrania, ¿no? Sí, así es, que formaba parte también de este acuerdo. O sea, la neutralidad de Ucrania era fundamental para poder prevalecer, para que prevaleciera el equilibrio, pero bueno, ya vemos a dónde ha desembocado todo esto. La verdad es que no es meramente discursivo, como se dice en el video cuando se habla de que se agrupan, de que Occidente además y la OTAN agrupa fuerzas en las fronteras, y que cada vez se acerca más a las fronteras de Rusia. Esto no es netamente discursivo, y lo podemos ver fácilmente nada más haciendo un paneo de noticias, ¿no? Esto es tan real que tú ves noticias como, bueno, la reciente inclusión de Finlandia en la OTAN, a pesar de que había sido siempre un país neutral, a pesar de que habían acuerdos que lo impedían. Cuando ves incluso hace 3 semanas atrás más o menos, la OTAN intensificaba ejercicios militares en el Ártico, cerca de la frontera con Rusia. Entonces son cosas que puedes ver fácilmente y diariamente. Vemos cómo se va escalando, cómo se va acercando a las fronteras con Rusia, a pesar de las líneas rojas que se han establecido. No importa, Occidente va hacia adelante, además con un discurso, como bien lo decía Putin, de que es defensivo porque Rusia va a atacar. Entonces, ese es como el cuento del coco, ¿no? Del lobo feroz. Así es. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos entonces con esta intervención. Comentó el mandatario ruso. Además, la OTAN está expandiendo su presencia en la región de Asia y el Pacífico, trabajando activamente en el despliegue de sistemas de misiles. Frente a esta realidad, Rusia no tiene otra opción que responder de manera integral para garantizar su seguridad y soberanía, explicó el líder del Kremlin. En el corazón del mensaje de Putin también está la crítica a la agenda hegemónica de Estados Unidos. Según el mandatario ruso, Washington no cesa en sus intentos de imponer reglas al resto del mundo, mientras ignora las normas internacionales. Esto se manifiesta en las guerras híbridas que libra contra estados no deseados, incluida Rusia, y en el constante flujo de armas y dinero al régimen de Kiev. Estados Unidos no tiene reglas, solo sigue su agenda de dominio
enfatizó Putin en un mensaje que desmonta la narrativa oficial de Washington sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos. Los datos presentados por Putin son impactantes. Las acciones de Estados Unidos no solo amenazan la estabilidad en Europa, sino también en otras regiones clave. En el ámbito militar, la formación de nuevas alianzas político-militares promovidas por Washington refuerza la percepción de un mundo dividido entre quienes aceptan la hegemonía estadounidense y quienes luchan por un orden multipolar. Este es el contexto en el que Rusia se presenta como un contrapeso necesario, un bastión de resistencia frente a las ambiciones imperiales de Occidente. En su discurso, Putin también destacó la campaña de desinformación llevada a cabo por Estados Unidos para asustar a su propia población. Con declaraciones míticas sobre una supuesta intención de Rusia de atacar a otros países, Washington busca justificar su creciente gasto militar y sus intervenciones en el extranjero. Esta narrativa, sin embargo, pierde fuerza ante la evidencia de que las verdaderas amenazas a la paz global provienen de las políticas agresivas y unilaterales de Estados Unidos. El discurso de Putin también tuvo un componente estratégico. Al dirigirse al Ministerio de Defensa, el presidente ruso no solo envió un mensaje a sus enemigos, sino que también reforzó la moral y la determinación de sus Fuerzas Armadas. La unidad y el compromiso del ejército ruso son esenciales para enfrentar los desafíos actuales. Y Putin no perdió la oportunidad de reconocer el sacrificio de quienes luchan en el frente. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, yo quería profundizar un poco en el tema del discurso de Putin, ¿no? Y sobre todo esta última parte que se plantea en el video que tiene que ver con resaltar a las fuerzas que están en el frente. Porque una de las cosas que él destacaba en el discurso y que informó fue que cientos de miles de soldados rusos eran voluntarios que luchan en Ucrania y que además están logrando influir de manera significativa a favor de Rusia en el conflicto. Él textualmente calificaba como año histórico para el ejército este 2004 y además profundizaba diciendo que aproximadamente 430.000 rusos habían firmado contratos militares este año. Esto además lo colocaba en contraposición con 300.000 que habían firmado el año anterior. Es decir, que sucede algo que a lo mejor no es tan común, y es que a pesar de que avanza el conflicto, resulta que no se agotan las fuerzas, no se produce un fenómeno de desmoralización, que es un poco lo que buscaba también Ucrania con esto de asestar golpes a lo interno de Rusia, el tema Kursk. No, resulta que esto no ha sido así. Lejos de lograr desmoralizar o desmovilizar a las fuerzas rusas, pues ha sido todo lo contrario y se demuestra en números como este que presentaba el presidente Putin, ¿no? Él además hablaba de que era un factor de enorme importancia este flujo de voluntarios que además él calificaba que no terminaba porque iba creciendo, ¿no? Entonces, es muy importante sobre todo por esto, porque lo que se espera en un conflicto que ya se ha prolongado como este es que lejos de aumentar, de que crezcan el número de voluntarios, como por ejemplo está sucediendo en Ucrania, a pesar de toda la campaña mediática, sucede todo lo contrario en Rusia, pues hay un incremento, sigue habiendo la moral en alto, es un fenómeno importante a destacar en este caso. Sí, es correcto, y si lo comparamos con la situación ucraniana, bueno, vemos un escenario completamente diferente, donde hay una reclusión forzada, donde hay una merma del ejército ucraniano, Zelensky se quedó sin gente, donde hay regiones que se han convertido, bueno, en cementerios de la cantidad de ucranianos fallecidos, bueno, entre ucranianos y mercenarios fallecidos, incluso representantes del gobierno ruso nos hablan de cifras, ¿no? Solo en este año 2024 Ucrania ha perdido más de 1 millón en sus Fuerzas Armadas, es decir, estos son números gravísimos, ¿no? Y ante esto se le ocurre entonces a Zelensky revivir esos viejos crímenes de la Segunda Guerra Mundial
Y bueno, la reclusión forzada ahora de menores de edad, que es un escándalo muy reciente que se filtró en los medios de comunicación, y ahí vemos la contraparte, ¿no? Ahí vemos una Rusia que sus ciudadanos están completamente convencidos en que se debe defender la soberanía rusa, de que están comprometidos con esa defensa, de que siguen a pie de lucha para defender su país, y por el otro lado vemos unos ucranianos que no saben ni por quién están luchando, unos ucranianos que ya se dieron cuenta que Zelensky les ha destruido el país y que además es un vil sirviente de los intereses occidentales, y pues ucranianos huyendo. El presidente Putin incluso habló de esto en este mismo discurso, Nancy. Hablaba de que arrastrarían a la gente como perros, ¿no? Es decir, hay una situación bastante delicada ahorita en Ucrania, y eso se puede notar también en la desesperación de la OTAN, como bien lo decíamos en videos anteriores. Poco tiempo ya le queda al señor Biden para tratar de desencadenar algo que Donald Trump tenga que continuar, y tiene que ver precisamente con esto que nos alerta el presidente Putin, ¿no? Esta desfachatez, este descaro de Estados Unidos de no cumplir con los compromisos internacionales, de no cumplir con el derecho internacional, con los tratados, con los acuerdos firmados, y que por el contrario se cree el policía del mundo, entonces, que para imponer sanciones, intervención extranjera, y sin ningún tipo de, sin nadie que los pare, ¿no? Hasta ahora. Hasta Sí, ahora. es. Se toparon con una Rusia que no está dispuesta a ceder la seguridad regional ni mundial por las locuras y sueños eróticos de quien esté sentado en la Casa Blanca, ¿no? Y yo hago referencia a esto, amigos de Prensa Alternativa, porque recuerden ustedes que en el New York Times, no estamos hablando de otro periódico, el New York Times, este medio de comunicación estadounidense, pues reveló que muchos congresistas estadounidenses apoyan la posibilidad de que el presidente de este país utilice el arsenal nuclear sin el consentimiento del Congreso. Y recordemos que esto fue algo que el New York Times reveló tras una encuesta que se le hizo a 530 congresistas en enero de este año. Y esa encuesta realizada a estos legisladores, pues que comenzó con el trabajo en la Cámara de Representantes y luego, bueno, con los demás. En esta encuesta, bueno, los participantes, estos legisladores, se le hizo la pregunta si apoyaban el derecho unilateral, y vean qué peligroso es esto, el derecho unilateral del presidente estadounidense a utilizar un ataque nuclear preventivo. Lo que venimos hablando y advirtiendo en diferentes videos, Nancy. Un ataque nuclear preventivo. Y la necesidad de darle al presidente la capacidad de responder a ataques nucleares sin consentimiento previo del Congreso, es decir, a dedo, cuando le provoque, ¿no? Esto que al principio comenzó siendo como una encuesta, dio paso para que hoy el presidente de los Estados Unidos tenga el control total sobre el arsenal nuclear del país y el derecho a realizar estos ataques preventivos sin requerir la aprobación obligatoria del Congreso. Por eso es tan importante, amigos de Prensa Alternativa, este discurso del presidente ruso, porque vean cómo está completamente ligado, ¿no? Esta situación. Por un lado, tenemos a un presidente estadounidense que tiene la posibilidad
del hacer o realizar un ataque nuclear preventivo. Imagínense, estamos hablando de poca cosa, ¿no? Un ataque nuclear preventivo. Imagínate, Sí, él va a acabar con el mundo preventivamente. Sí, sin el consentimiento del Congreso. Además, o sea, uso total de todo el arsenal nuclear. Y el presidente ruso nos explica muy bien que esto, bueno, ha venido increyendo, ¿no? Desde 2019, cuando Estados Unidos se separa del acuerdo, del tratado, que este era un tratado que trataba de controlar, de minimizar los riesgos de una guerra de ese nivel. Y fue Estados Unidos quien se salió, quien dejó a un lado todo ese compromiso que se adquirió después de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, después de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Y ahora vemos cómo vuelve otra vez la historia a repetirse. Otra vez, acciones criminales que buscan llevar al mundo a una confrontación directa, Nancy. Sí, sin lugar a dudas, nosotros lo hemos venido diciendo en este espacio. Biden está como en su hora loca con lo que tiene que ver, sobre todo, con el conflicto en Ucrania, en una desesperación por intentar hacer irreversible cosas, y tener que recurrir al tema nuclear forma parte de esto, ¿no? También tiene que ver un poco con algo que tú mencionabas, el reclutamiento de jóvenes en Ucrania. No lo decimos nosotros, el propio primer ministro de Eslovaquia lo decía hace unos días atrás, que Biden estaba detrás de esta decisión, detrás de esta elección. Él mismo lo decía, no lo dijimos desde aquí, lo dijo el propio primer ministro de Eslovaquia, decía que Biden estaba detrás de la decisión de bajar la edad de reclutamiento de jóvenes, de reclutamiento de cada vez menores de edad. Entonces, en efecto, es toda una hora loca. Putin incluso en su discurso hablaba de esto, hablaba de cómo estaban empujándolos, cómo pretendían empujarlos a ellos a traspasar las líneas rojas, a pasar por encima de las líneas rojas. Esto lo decía Putin también en su discurso, y bueno, es evidente con cada decisión. Pero además en su discurso, él también, haciendo un balance un poco de lo que ha sido este año, decía que las fuerzas rusas habían expulsado al ejército ucraniano de casi 200 asentamientos nada más en este año. Entonces, tiene que ver un poco con esto, ¿no? La desesperación por un conflicto donde no se está ganando, donde te queda muy poco tiempo en el gobierno y donde además te estás enfrentando a unas fuerzas totalmente moralizadas al lado de unas fuerzas totalmente desmoralizadas en el lado ucraniano, a pesar que desde los medios se intente vender una épica, y todavía se intenta hablar de voluntarios, etcétera. Lo que está sucediendo en el frente es otra, y por eso la desesperación de Biden. Sí, además que el tema con los mercenarios también se le cayó a la OTAN, ¿no? Hace poco estuve revisando unos artículos sobre una cantidad considerable de mercenarios eliminados, sobre todo en el distrito militar del norte, en el Donbass, que han convertido al Donbass en un cementerio de mercenarios extranjeros. Es decir, si nos ponemos a analizar, podemos ver que no hay que perderle ni un poquito el discurso del presidente Vladimir Putin, porque lo que reveló allí y lo que denunció allí es la pura realidad, es lo que estamos viviendo ahora. No son eufemismos, no es que lo está exagerando, no, es que lo podemos ver. Usted abre la prensa, ya sea la prensa occidental, elige usted el medio de comunicación que quiera, ya sea pro-occidental o ya sea pro-ruso. Cualquier medio de comunicación que usted desee, revise allí y verá
cómo la situación que nos está narrando el presidente ruso se ve reflejada en los medios de comunicación sin ningún tipo ahora de tapujo, porque además ya Occidente no puede tapar el sol con un dedo, y todos los días sale un discurso más agresivo que el otro. Una Alemania que hace poco bloqueó 3.500 millones de euros a Rusia. Vemos por el otro lado una Alemania que cambia su discurso, que se dio entre la presión, una Francia que insiste con seguir enviando soldados. Es decir, lo que estamos viendo ahora es lo que el presidente ruso, y esto no es de ahora, el presidente ruso lo viene advirtiendo desde el año pasado. Desde el año pasado él viene hablando de esto, Nancy. Sí, así es, lo he dicho hasta el cansancio. Es correcto. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos entonces las consideraciones finales. Foque también subraya la capacidad de Rusia para adaptarse y responder a las amenazas de manera efectiva, consolidando su posición como una potencia militar global. En este contexto, es importante analizar los números que Putin presentó como respaldo a sus argumentos. La inversión rusa en tecnología militar ha aumentado significativamente en los últimos años, alcanzando cifras que rivalizan con la de Estados Unidos. Mientras que Washington gasta más del 3% de su PIB en defensa, Rusia, con una economía más pequeña, ha logrado optimizar recursos para mantener un ejército eficiente y bien equipado. Según cifras oficiales, el presupuesto de defensa de Rusia para el 2024 supera los 82.000 millones de dólares, con una proporción significativa destinada al desarrollo de misiles hipersónicos y sistemas de defensa aérea avanzados. Estos avances tecnológicos refuerzan la capacidad de Rusia para disuadir amenazas externas y garantizar su soberanía territorial. Putin también subrayó la importancia de los nuevos sistemas de armamento, como los misiles hipersónicos Avangard y los submarinos de propulsión nuclear clase Borei A. Estos sistemas no solo representan una ventaja estratégica para Rusia, sino que también envían un mensaje claro a los adversarios potenciales. Cualquier intento de atacar a Rusia tendrá consecuencias devastadoras. En este sentido, el presidente ruso hizo hincapié en la doctrina de disuasión estratégica que se basa en la capacidad de responder con fuerza abrumadora a cualquier agresión. Otro aspecto clave del discurso de Putin fue su referencia al apoyo de Estados Unidos al régimen de Kiev. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Washington ha suministrado miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera al gobierno ucraniano. Según el Instituto de Investigación de la Paz de Estocolmo, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania ha superado los 50.000 millones de dólares en los últimos 2 años. Una cifra que refleja el compromiso de Washington con su estrategia de contención hacia Rusia. Sin embargo, Putin cuestionó la eficacia de esta estrategia, argumentando que el suministro de armas solo prolonga el conflicto y aumenta el sufrimiento de la población civil. El presidente ruso también destacó el papel de las alianzas internacionales en el panorama actual. Mientras Estados Unidos busca consolidar su influencia a través de organizaciones como la OTAN y el G7, Rusia ha fortalecido sus lazos con países emergentes y economías en desarrollo. El discurso de Putin es, sin duda, una muestra de que en el mundo se encuentra en un punto de inflexión. Las tensiones entre las grandes potencias no solo definen el presente, sino que también determinarán el futuro del orden internacional. En este contexto, las palabras del presidente ruso resuenan como una advertencia y un llamado a la reflexión. ¿Está el mundo preparado para enfrentar las consecuencias de un conflicto prolongado entre Estados Unidos y Rusia? Consideraciones finales, Nancy. Sí, con respecto a esta parte, yo quería hacer hincapié en lo que tiene que ver con el avance tecnológico militar ruso, ¿no? Porque además, por un lado, es fundamental. El avance de Rusia es el que de alguna manera ha despertado las alarmas de Occidente
porque han logrado un avance que es innegable y que los propios analistas occidentales han resaltado. Además está marcado por una combinación de la modernización de sistemas heredados de la era soviética con el desarrollo de innovaciones tecnológicas que han logrado superar a cualquier otro, incluso a los Estados Unidos. Este progreso, según los propios analistas occidentales, ha situado a Rusia como uno de los líderes mundiales en materia de defensa y poderío militar, especialmente en áreas claves y fundamentales, y lo hemos visto en las últimas semanas, como son los misiles hipersónicos, los sistemas de defensa aérea, además, la ciberseguridad y la guerra electrónica. Esto ha dado lugar, para dar un repaso pequeño, a cosas como las armas hipersónicas, que hemos visto las fundamentales que han sido en los últimos días. En este ámbito Rusia ha tomado la delantera y no hay duda en ello, porque hasta los analistas internacionales occidentales lo dicen. Hay misiles como los Kinsal, el Zircon, el caso del Avangard, que estábamos hablando ahorita en el video. Todas estas armas han permitido mantener la paridad estratégica entre los Estados Unidos y Rusia y marcan un salto tecnológico muy difícil de contrarrestar por parte de las potencias occidentales y especialmente por parte de Estados Unidos. Pero no solamente se queda aquí, también tiene que ver con sistemas de defensa aérea. Rusia se ha convertido en un líder mundial en sistemas antiaéreos y antimisiles. Casos como el S-400, el S-500, el Pantsir, igualmente también Fuerza Aérea y Espacial. Tenemos el caso de los Su-57, la modernización de bombarderos, todo lo que tiene que ver con el espacio, el programa espacial con capacidad de lanzar satélites militares, realizar vigilancia, garantizar comunicaciones seguras para sus Fuerzas Armadas, la guerra electrónica, lo que tiene que ver con robótica y automatización, modernización de su flota naval. Habla el propio presidente Putin de los submarinos de clase Borei, que son reconocidos, las fragatas y corbetas. Hablábamos en el último video sobre esto. Modernización, una cosa muy importante, y es que ellos han logrado tomar todas las joyas de la era soviética y las han modernizado y las han llevado a ser de primera línea, ¿no? Ciberseguridad, operaciones cibernéticas, es decir, ha habido todo un desarrollo muy, muy, muy importante en términos militares, que es el que ha determinado el posicionamiento que tiene en este momento Rusia. Sí, además que lo vimos, la desesperación occidental la vimos con el reciente ataque a Tangorov. El Ministerio de Defensa ruso, bueno, se pronunció y dijo que en su momento Rusia daría una respuesta muy dura, inminente, y que esto no quedaría impune. Luego el propio presidente Putin eligió los objetivos y se los revelaron a la prensa. Occidente, la OTAN, queda en ridículo porque pensaron que el presidente ruso iba a lanzar el Orensky. Y resulta que el presidente ruso sorprendió fue con el disparo de 100 misiles a objetivos estratégicos, infraestructura estratégica militar, y la OTAN se quedó con los crespos hechos porque querían mapear la ruta de lanzamiento de Lorensky. Y esto fue todo un escándalo en la prensa occidental, quedaron con los crespos hechos, es decir, se les vio la desesperación muy, muy desbordada por un misil que ha despertado, bueno, todas las alarmas de la OTAN y tiene que ver con lo que nos explica Nancy, el poder militar y tecnológico, el avance tecnológico ruso que está muy por encima de Occidente, ¿no? Lo grave de la situación es cómo Occidente entonces sigue presionando, ¿no? Porque Estados Unidos y los países occidentales continúan aplicando políticas que buscan permanecer en ese dominio global que tenían hace algunas décadas, ¿no? Pero esto ya no es así. Ahora tenemos potencias muy poderosas como Rusia, como China, la propia Irán. Es decir,
la administración actual estadounidense ha llevado al colapso total a regiones importantísimas, ¿no? Que causan muchísimo daño a nivel global, económico, energético. Pero además la locura del occidente colectivo entonces en no perder la oportunidad de mantener entonces esa guerra directa con sus enemigos clásicos, ¿no? China, Rusia. Y entonces vemos a Washington continuando con esa misma línea, imponiendo pues esas llamadas reglas a la comunidad internacional. Y por el otro lado vemos cómo entonces desatan conflictos y situaciones como la de Ucrania, ¿no? Y esto es lo que nos advierte un poco el presidente Putin en su discurso. Es decir, estamos ante un Estados Unidos hipócrita que sigue buscando desencadenar un conflicto que las consecuencias no se pueden ni calcular, amigos de Prensa Alternativa. ¿Quién puede calcular una tercera guerra mundial, pero con armas nucleares? ¿Hasta dónde llegaría la devastación, las consecuencias de esto? No podemos ni siquiera medirlo, nunca el mundo lo ha vivido, ¿no? Entonces vemos la peligrosidad de esta locura occidental de querer perpetuarse en el dominio global, no importa las consecuencias y no importa el costo. Sí, así es, así es. Una locura imperante en Occidente, ¿no? Y que nos busca arrastrar todos por ese mismo camino, y por eso las advertencias desde Rusia, y por eso al final Rusia también muestra un poco del arsenal que tiene para intentar disuadir, pero a veces pareciera que la, que la locura imperante en Occidente puede más, ¿no? Yo quería cerrar dando detalles sobre una pieza fundamental que mencionó el presidente Putin en su discurso, y es el hipersónico Avangard. Es un vehículo planeador hipersónico capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 20 y maniobrar en vuelo para evadir sistemas antimisiles. Es una pieza clave en la disuasión nuclear rusa. Está en servicio en las fuerzas estratégicas rusas desde 2019. Se desplegó inicialmente en la región de Orenburgo, en el sur de los montes de Urales, montado en misiles balísticos intercontinentales, y aunque se espera que en el futuro se integre a los misiles Sarmat. Entre características principales que tiene este sistema tiene que ver con la velocidad extrema, ya les explicaba, maniobrabilidad, es la capacidad de cambiar el rumbo y altitud en pleno vuelo, dificultando así la detección y la neutralización por parte de los sistemas de defensa antimisiles, capacidad de carga, puede equiparse con ojivas nucleares, su precisión además permite atacar objetivos estratégicos con efectividad, tecnología de vuelo planeado, invulnerabilidad estratégica. Y esto incluso lo dijo el presidente Putin. Pero las propias declaraciones del presidente Putin dijo, Avangard es prácticamente invulnerable ante los sistemas de defensa existentes. Una cosa que ha sido fundamental y que yo supongo que a la Casa Blanca le debe arder en lo profundo, y es que cada vez que Putin habla y lanza un arma, o sea, él declara la fortaleza de esta y cómo Occidente no puede. Incluso cuando lanzó el Oresen fue exactamente lo mismo. Mira, no hay nada en Occidente que pueda contra esto. Y yo, eso debe arder en el Pentágono como tú no tienes una idea, Mirelvi. Pero así forma parte de la realidad de la superioridad militar rusa. Sí, es así. Es que es evidente que Rusia se tiene que preparar, ¿no? Y lo ha hecho de una manera impecable. Se tiene que preparar porque cuando vemos cosas como los planes de Estados Unidos de desplegar armas de precisión de mediano alcance, bueno, eso plantea, por supuesto, serias preocupaciones a todas las regiones. Así es. Y esto incluso también es parte de lo que de lo que podemos encontrar en este discurso del presidente Putin, ¿no? En esta reunión
que nos ha dado muchas luces, ¿no? Nos ha revelado muchísimas cosas. Esta reunión ampliada con la Junta Directiva del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, que además esto fue transmitido por los canales estatales rusos, ¿no? Y el propio presidente lo decía, si Estados Unidos decide desplegar misiles de alcance intermedio, Rusia va a dejar de cumplir las restricciones voluntarias en este ámbito. Es decir, no va a permitir Rusia que Estados Unidos entonces comience a distribuir misiles que pueden tener capacidad nuclear porque sí, ¿no? Y nadie va a hacer nada. Al contrario, Rusia se está preparando. Mire, amigo de Prensa Alternativa, mi opinión muy personal, ya Rusia está preparada para una guerra nuclear. Ya lo está. Tiene todo el armamento, tiene todo un sistema de defensa. Rusia ya está preparado para un escenario como ese. Aún cuando el presidente Putin intenta no caer en provocaciones para no generar una situación como esta, eso no quita que Rusia ya esté preparada para un escenario nuclear. Y tengamos en cuenta, aún cuando la doctrina nuclear de Rusia es defensiva, si el presidente Putin evalúa que Rusia está en un riesgo inminente, con un calificativo como este, no va a dudar en atacar a Estados Unidos. Así es. Amigos de Prensa Alternativa, hasta aquí nuestro reporte del día de hoy. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelvi, y gracias a todos los amigos de Prensa Alternativa que nos acompañaron. Recuerden comentarnos, seguir compartiendo los videos, seguir viéndolos y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opina usted de este discurso poderoso del presidente Putin y de todo lo que reveló en este discurso con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa? Los leo en los comentarios, quisiera saber su opinión al respecto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con que Rusia retire las restricciones al respecto? Los leo en los comentarios. Recuerde compartir, darle me gusta, activar la campanita y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.